¿Cómo podemos incorporar aceites esenciales en tu práctica de yoga o meditación para conseguir potenciar ese efecto? En este vídeo te voy a contar algunas formas de usarlos. Me llamo Tisha Clements y considero que soy una buscadora de una vida totalmente holística e integrada, por eso mi canal se llama Salud Integrativa. Aquí estamos hablando de aceites esenciales y de otras formas de tener una vida más armoniosa y más establecida. En cuanto a los aceites esenciales en el uso con el yoga, se pueden usar de muchas maneras. Si vas a hacer una clase de yoga, tanto seas tú el instructor como un participante lo vayas a hacer en casa, puedes incorporar aceites esenciales antes y después de la práctica. A alguna gente también le gusta usarlos durante la práctica. Eso ya lo dejo a tus preferencias y criterios. Para usarlos antes de la práctica, una forma es poner un difusor en la sala para que, si estás organizando una clase, cuando los alumnos entren en la sala, sientan ese aroma de lo que tú quieres transmitir en esa clase. Si sabes que vienen muy estresados y pasados de revoluciones después del trabajo, podrías poner, por ejemplo, Serenity, lavanda, cedro, vetiver, algunos aceites que te ayudan a enraizarte y a poder entonces tener un estado de ánimo bastante más centrado a la hora de tu práctica. Otra opción pueden ser aceites de cítricos, si quieres levantar el ánimo, sobre todo un día que sea de otoño o de invierno. O bien, si sabes que es época de resfriados, sabes que ya has visto que algunos te vienen estornudando, puedes poner en el difusor On Guard. Eso les va a ayudar con el resfriado y también va a ayudar a evitar los contagios entre los diferentes alumnos. Eso en cuanto a los difusores antes de la práctica. Como decía, muchas personas optan por apagar el difusor durante la clase para simplemente centrarse en la práctica de lo que están haciendo y volverlo a encender al final de la clase, por ejemplo, en la parte de relajación y meditación, como puede hacer con el Shavasana. Aquí hay varias opciones porque puedes utilizar, si eres el profesor, puedes rociar un poquito a los alumnos después de la clase o encender el difusor para favorecer un estado meditativo y contemplativo. Aceites muy populares con este fin son el de incienso, mirra, sándalo o pachuli, por ejemplo. Cómo hacer después de la clase te lo mostraré al final del vídeo, pero primero te quería contar algunas mezclas específicas que podrías tener en cuenta. A mí me gusta mucho la marca doTERRA porque son los más puros que he encontrado, los más potentes, y a nivel energético es impresionante. Si sabes tocar el aura, los aceites de doTERRA tienen un campo electromagnético enorme. Una botella estuve probando con diferentes marcas, una botella de aceite esencial de marcas buenas de herbolario, tiene una aura como que así de grande, que para un botellín pequeño pues no está nada mal. Agarramos un aceite de limón y probamos también con el de incienso de doTERRA y era ponerlos en un extremo de la sala, irnos a 5 metros y todavía le sentías el campo electromagnético. Es impresionante la fuerza que tienen estos aceites y eso no lo encuentras con otras marcas. Y te lo digo porque he estado testando más de una docena, incluido de otras marcas que son bastante caras. Por ese motivo elegí doTERRA y cuando sacaron esta mezcla de yoga hace un par de años me pareció absolutamente fascinante. Han hecho 3 mezclas: Anchor, que significa ancla, Align, que es para alinearse, y Arise, que es para elevarse. Son 3 combinaciones de aceites hechas especialmente para yoga, diseñadas por Elena Bauer, que es una profesora de yoga de renombre internacional. Os voy a contar un poquito cómo utilizarlas. La mezcla Anchor, de anclarte, sobre una base de aceite de coco para que la puedas aplicar directamente sobre la piel. Contiene aceites esenciales de lavanda, cedro, incienso, canela, sándalo, pimienta negra y pachuli. Es una mezcla que te va a ayudar a centrarte, a estar anclado. Para eso es fantástica ponerte en la parte inferior del cuerpo, por ejemplo en la planta de los pies, en los tobillos o en la base de la columna. Como es una mezcla que te ayuda a centrarte y bajar, porque te hace un ancla a tierra, está fantástica para las posturas en las que sea sentada. Una meditación sentada, por ejemplo, o diferentes posturas de giros que hagas sentada. Align, para alinearse, es una mezcla estupenda que puedes usar también a nivel cotidiano, no solamente con el yoga, evidentemente. En cualquier momento que te sientas desconectado, descentrado o te empieces a angustiar en la vida cotidiana, te va a ayudar a alinearte y volver a tener una buena conexión con tu centro. Te la puedes aplicar en el pecho, en los pulsos, la puedes poner en la nuca. Y si tienes algún colgante difusor, por ejemplo, lo podrías estar aplicando en esas joyas. Esta mezcla, también sobre una base de aceite de coco, contiene los aceites esenciales de bergamota,
semilla de cilantro, mejorana, menta piperita, geranio, albahaca, rosa y jazmín. Es una mezcla fantástica para ayudarte a tomar contacto con tu corazón y te va a venir genial en algunas asanas de pie, como puede ser el triángulo, el guerrero o aquellas que te ayuden a abrir el pecho y abrir el chakra del corazón. Arise, la mezcla que te ayuda a iluminarte, es una mezcla alegre que puedes usar en cualquier momento de sentirte desanimado, de tener dificultades, cuando la vida resulta difícil o cuando una asana te resulta particularmente difícil. Está genial tener este aceite, lo puedes usar también de forma cotidiana, por supuesto, en cualquier momento que sientas la necesidad de ese apoyo adicional. Como de costumbre te lo puedes poner en el cuerpo, si quieres en el pecho, en la parte de atrás de la nuca. Puedes simplemente por la mañana olerlo, ponerte una gota en las manos. Y esto es válido para los 3 aceites, por supuesto, frotar las manos, olerlo y sentir ese maravilloso aroma. Puedes usarla cuando estás haciendo tus afirmaciones matutinas, tus visualizaciones o meditación, para ayudarte a estar con esa sensación de alegría. Y cuando haces afirmaciones de agradecimiento que son tan potentes, vas a poder estar entonces aprovechando esa energía y potenciándola con los aceites esenciales. Esta mezcla contiene, de nuevo, sobre una base de aceite de coco, contiene aceite de limón, de pomelo o toronja, si estás en México, aceite de abeto siberiano, osmanthus y melisa. Melisa es un aceite súper especial que nos ayuda a darnos verdaderamente iluminación en la vida. Y es un aceite que incluso te puede ayudar en momentos en que te sientas desanimado, que ya no tienes ganas de vivir. Melisa es uno que te va a ayudar y está incluido en esta mezcla. Como de costumbre, es difícil filmar en mi casa sin tener compañeritos que me vengan a acompañar. Este aceite lo podrías estar usando en asanas que te resulten particularmente difíciles y también en aquellas que implican estirarte hacia el cielo para llegar más alto. De modo que son 3 mezclas muy especiales. La caja es preciosa de presentación, la cita en inglés dice: el cuerpo logra lo que la mente cree, y nos ayudan precisamente con eso, a estar centrados, a aprovechar esos talentos espirituales que tenemos y a poderlos materializar en nuestras vidas. Como te comentaba al principio del vídeo, para terminar la sesión de yoga, pues una cosa que podemos querer hacer es limpiar la alfombrilla, y justamente el perro me ha dejado una muestra del motivo de por qué la quería estar limpiando, desde luego. Puedes prepararte un spray usando la mezcla Purify de doTERRA, es una mezcla que es limpiadora precisamente en sus cualidades, o si prefieres la mezcla On Guard, que también desinfecta mucho. Entonces, si ha habido gente resfriada en la sala, pues puedes aprovechar a usarlo así, o simplemente para tener el efecto antiséptico de que tu alfombrilla dure mucho tiempo, no la limpies con productos químicos que luego te puedan hacer efectos secundarios. Con On Guard es fantástico porque se han hecho pruebas que la superficie que estás rociando durante 7 días no acumula bacterias. De modo que es una muy buena para que simplemente le pases un pañito, la pulverices con un spray, la seques con un pañito, y así tienes tu alfombrilla limpia de una forma totalmente natural y que no daña el medio ambiente y te hace bien a ti también. Estos son algunos de los aceites que he mencionado. Si quieres saber más de aceites esenciales, te invito a visitar mi página web, tishaclements.com. Ahí te puedes bajar una clase de introducción a los aceites esenciales o suscribirte a mi boletín para que te mande información. Mando un email sobre aceites esenciales cada 2 semanas, y en mi canal de YouTube saco un vídeo nuevo cada semana sobre diferentes temas de cómo incorporar aceites esenciales en tu vida cotidiana. Si este vídeo te resulta útil o interesante, te ruego que le des a un me gusta, te invito a suscribirte y puedes compartirlo con tus amistades. Y te dejo una pregunta: ¿qué aceite sueles tú utilizar, si ya lo haces, a la hora de meditar, hacer yoga o alguna otra práctica similar en la que utilices aceites esenciales? Te cuento un truco de mi práctica personal como bonus al final de este vídeo. Me encanta la mezcla Balance porque me ayuda a centrarme, a de nuevo tomar tierra. Es un poquito como el Anchor, pero es diferente. Contiene también incienso y te ayuda a centrarte. A mí me encanta porque me ayuda a no estar estresada o a irme demasiado por las nubes. Esta me la pongo cada mañana antes de hacer mi mañana milagrosa y mis rituales matutinos. Así que ese es otro truquito con el que te quiero dejar. Y si te ha gustado mi presentación, espero que nos veamos en el siguiente vídeo.
Sí, eso es muy lindo, pero tengo que grabar. Venga, ándate.